Bien, estamos ya ahora en compañía del señor Alberto Morizaki, subgerente de Estudios Económicos y Estadística de ASBANK, la Asociación de Bancos del Perú, porque en los últimos días, semanas se viene hablando de esta frenazo o desaceleración china. Algunos le llaman la ola enfriadora. ASBANK nos pasa una información que se le está denominando así. Pero bueno, el asunto es preguntarnos, digamos, si esta desaceleración, que en realidad es pasan de ellos de crecer a 2 dígitos, que es un montón, a crecer entre 7 y 7.5, que igual es bastante, pues si eso va a tener algún tipo de impacto importante, significativo a países como el nuestro en comparación a otros de la región. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto tenerte con nosotros, como siempre. Igualmente un gusto. Cuéntame, ¿qué han evaluado ustedes respecto a esta ola enfriadora, como le denominan? Recientemente el Fondo Monetario ha sacado una publicación, un documento en el cual indica, pues justamente revisa las proyecciones de crecimiento que tenía para las varias economías del mundo, entre ellas América Latina, ¿no? Y por ejemplo, corrige la previsión, la estimación de crecimiento que octubre de 2013 había hecho para la región de 3%, de 3% a la baja a 2.5% de crecimiento para este año 2014. Así es, que es menor a lo que crecimos el año pasado, que fue 2.7%, ¿no? Y básicamente los riesgos que ve el fondo son dos, ¿no? Uno es el retiro del estímulo monetario por parte de Estados Unidos, que eso genera la salida de capitales y por ende la depreciación de la moneda. Aunque dicen, Alberto, algunos analistas que esa medida que ya, digamos, se dio o se va a dar progresivamente, ha sido ya incorporada pero igualito se ha visto que en el año pasado ha habido depreciación en varias monedas de la región, entre ellas la peruana, que cayó algo de 10%. Así es, ¿no? Entre mayo y junio, recordarás. Y el otro riesgo que ve el Fondo Monetario justamente es lo que tú indicas, ¿no? El menor crecimiento de la economía china, ¿no? China venía creciendo a tasas mayores de 2 dígitos. Es más, recién acaba de salir el dato del primer trimestre este año 2014 y el crecimiento es 7.4, menor incluso que el crecimiento que obtuvo en el último trimestre del 2013, que fue 7.7, ¿no? Sin embargo, el Fondo Monetario dice que hay una diferencia dentro de la región, ¿no? Hay países como Perú, Chile, Colombia, en los cuales los efectos de esta mayor desaceleración de la economía china y por el otro lado el retiro del estímulo monetario, los efectos no van a ser tan grandes como sí lo serían en otras economías de la región, como por ejemplo Argentina y Venezuela, ¿no? En el caso de Perú, ¿a cuánto ha ajustado su pronóstico de crecimiento? En el caso de Perú estaba proyectando en octubre del año pasado 5.7% para este año y lo ha bajado a 5.5%. En el caso de Chile lo ha bajado de 4.5 a 3.6. Es más bajo. Y en el caso de Colombia lo ha subido de 4.2 a 4.5. Pero en el caso, por ejemplo, de Argentina, que estaba proyectando un 2.8, lo ha bajado a 0.5. Y en el caso de Venezuela, que estaba proyectando algo de 1.7, lo ha bajado, es más, caída del crecimiento de menos 0.5%, ¿no? Claro, va a depender mucho del tipo de economía. Ahora, solamente para detenernos un ratito en Perú, ese 5.5 aún se mantiene en el rango proyectado por el propio MEF, que los más entusiastas ahorita son PCR y MEF, que siguen pensando en el 6% ansiado, pero todo el mundo ahora, incluso los varios bancos y ustedes han señalado que debemos estar más cerca al 5.5 que al 6. Pero quizás sería importante analizar, Alberto, por qué esa diferencia, por qué simplemente es un tema de fundamentos macroeconómicos. ¿Qué es lo que diferencia que en el Perú el efecto sea menor que en otros? Ok, en primer lugar, el fondo incluso proyecta que el crecimiento del Perú va a ser el segundo crecimiento más alto de la región después de Panamá, que va a tener un crecimiento aproximado de 7.2% este 2014. Y lo que tú decías, ¿no? Es básicamente sólidos fundamentos macroeconómicos que diferencian a Perú, Chile y Colombia. Entre ellos está el tema de la inflación. Otro factor clave que ve el fondo es la cuenta corriente y el mercado cambiario, ¿no? Son los Aunque la cuenta corriente viene a estar un poquito deteriorada, ¿no? Para explicarte justamente estos 3 factores claves que el Fondo Monetario identifica que son las diferencias con países como Argentina y Venezuela. En el tema de la inflación, por ejemplo, si bien ha habido presiones inflacionarias en estos 3 países, esta está contenida.
por las medidas o las políticas monetarias que aplican los bancos centrales de metas explícitas de inflación, los cuales... O el marco macroeconómico así es, en el caso del Perú. Y estas medidas, estas metas explícitas que tienen los bancos centrales se reflejan rápidamente en la economía de estos países, claro, ¿no? Porque hay mucha credibilidad de los agentes que participan en los mercados de estos países en estas metas explícitas y en la política monetaria que aplican los bancos centrales. A diferencia de lo que pasa en Argentina y en Venezuela, donde tienen niveles de inflación muy altas, hay presiones inflacionarias. No, ya tienen hasta 3 tipos de inflación, así también es. Le vendieron ese cuentazo a los Por argentinos. ejemplo, en Argentina la inflación en el año 2013 ha sido mayor al 10%, en el caso de Venezuela mayor al 40%, y es más, con el retiro de estímulo monetario va a salir capital de estos países emergentes, incluso va a haber menores exportaciones por la caída o el menor crecimiento de China, y esto va a empujar incluso mayores presiones inflacionarias por el lado de bienes importados, ¿no? Así es. No, o sea, ya no es, como dices tú, crecimiento, sino decrecimiento. Así o sea, es. Puede haber Y en el caso de cuenta corriente, sí, lo que tú dices, han sido deficitarias en esos 3 países, Colombia, Perú y Chile. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Nos hemos enfocado en capitales de largo plazo, a diferencia de capitales de corto plazo que ante un eventual problema o un escenario salen volando. Así es, como un escenario complicado como el actual, salen, ¿no? Entonces esa es la diferencia, mientras que países como Argentina y Venezuela, en donde hay muchos controles, mucha distorsión, mucha intervención por parte del gobierno, los inversionistas pues simplemente no quieren ir a esos países y se van a otros países de la región, ¿no? Lo cual complica más el escenario de estos países, e incluso teniendo un déficit de cuenta corriente en donde el ahorro nacional no es suficiente para compensar la inversión y tienen que recurrir a capitales del exterior, es carísimo. Tendrían que recurrir estos países a sus recursos públicos. En el caso de esos países serían las reservas internacionales, los cuales justamente los pone en un peor escenario ante un complicado panorama internacional de la economía mundial, ¿no? No, si ponte a pensar, Alberto, si estos países, el riesgo país que tienen, por ejemplo, Venezuela, Argentina, Bolivia no, pero Argentina y Venezuela, por ejemplo, ya está deteriorado con esta situación, pues se van al suelo. El riesgo país del Perú está por debajo del promedio de la región incluso, ¿no? Claro, no, está tremendo. Y había un tercer elemento. El tercer elemento es el mercado cambiario, ¿no? En el Perú, como nosotros sabemos, hay una intervención del Banco Central que evita que haya fluctuaciones fuertes del tipo de cambio. La famosa flotación sucia. Flotación administrada, así es. Y también lo hay en Colombia y en Chile, lo cual evita justamente fluctuaciones fuertes del tipo de cambio, y en economías parcialmente dolarizadas como la nuestra, donde los créditos en moneda extranjera más o menos representan el 45% del total, el aumento del tipo de cambio fuerte lleva a que justamente se complique la capacidad de pago de las personas que tienen deudas en dólares. Ahora, regreso a tu chamba en Asbank. ¿Y cómo va ese indicador, Alberto? Es decir, ¿tú crees que esa cantidad de deuda que toman los peruanos, vamos a hablar primero de las personas naturales o pequeñas empresas que tienen ingresos en soles, están endeudados en dólares, ha bajado respecto a meses o años anteriores? Sí, hemos llegado a febrero, está por salir las cifras de marzo, pero hemos llegado a febrero a cerca de 44.9% de total de colocaciones, solamente 44.9% están en moneda extranjera, en dólares. Este ratio en marzo del 93, por decirte, era cerca del 82%, ¿no? Había una reducción significativa. Así es, ante el crecimiento o ante el aumento del tipo de cambio, las personas van justamente a deuda en soles, ¿no? Y también viene acompañado de políticas de educación que llevan a cabo los bancos, medidas del Banco Central, medidas de la superintendencia que llevan... credibilidad en la moneda local. Así es. Ahora, sin embargo, lo que se dice respecto a este tema, Alberto, es que si se presentara una devaluación, que el central la tiene relativamente controlada con estas intervenciones que hace de compra de moneda extranjera, pero digamos, si se presentara una mayor devaluación, digamos, de un dólar a 2.80, 2.85, 2.90, eso evidentemente también genera expectativas que no necesariamente son las mejores, ¿no? Así es. Y justamente el central está ahí, ¿no? Es decir, el central es muy activo y muy responsable en la política monetaria que viene aplicando, y justamente también en el mercado cambiario interviene para evitar una variación brusca en el tipo de cambio,
y considerando, como te dije, ¿no?, una economía que el 45% de los créditos son en dólares, ¿no? Claro. Podría perjudicar si hay una depreciación fuerte de la moneda nacional, que es el aumento del tipo de cambio, ¿no? Claro, pero que cada vez que escuchamos al señor Velarde y a Renzo Rossini y a sus autoridades decir que eso no va a suceder porque justamente ahí se evita la volatilidad, que en traducción significa salgo inmediatamente a comprar para evitar que el tipo de cambio se dispare. Eso hasta cierta manera nos ha dado cierto respiro. Sin embargo, algunos economistas señalan que tampoco es una medida muy sana en el largo plazo, ¿no? Porque distorsiona el tipo de cambio real. Así es. ¿No es cierto? Que es un indicador importante. Sí, en cierta manera hay cierta razón, pero la manera como está interviniendo el Banco Central es una manera adecuada y responsable, ¿no?, como lo viene haciendo, y lo va a seguir haciendo. Y es más, y tiene cómo hacerlo, Así ¿no? es, hay plata. Las condiciones económicas en el Perú, las condiciones macroeconómicas están dadas justamente para poder aplicar este tipo de medidas, política fiscal o políticas monetarias que permitan un mayor crecimiento de la economía. Cosa que no pasaría, por ejemplo, en Argentina y en Venezuela, porque en un escenario en donde la inflación es alta y el crecimiento prácticamente se mantiene estancado, aplicar unas medidas como estímulo monetario, un estímulo fiscal, generaría mayores presiones inflacionarias. Así es. Entonces ahí sí las tienen complicadas, ¿no? Incrementa el problema, más que lo disminuye. Vamos a hacer una pausa, Alberto, y seguimos conversando sobre este tema de la ola enfriadora que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional para América Latina este 2014. Con Alberto Morisaki, él es el subgerente de Estudios Económicos y Estadística de la Asociación de Bancos del Perú. Alberto, quizás deberíamos revisar un poquito también la situación de otros países, como hemos hablado de los más críticos como Argentina y Venezuela, pero que hay de los grandotes que son Brasil y México, ¿no? Que son de alguna manera su performance afecta el paquete en conjunto de la región. ¿Cómo el fondo ve esta perspectiva tanto de Brasil como de México? El fondo, bueno, está proyectando para la economía en general un crecimiento de 3.6 para el 2014. La ha corregido porque estaba proyectando en octubre 3.7, que es mayor al crecimiento que tuvimos en el 2013 de la economía en general, que fue algo de 3%. Un 3.6 es una tasa importante y mayor. Interesante. Pero sí, justamente esta corrección hacia abajo lo sustenta en que las economías desarrolladas se ve cierta mejora, pero por el lado de las economías emergentes ve que hay un panorama complicado, justamente en China. Y hablando de Brasil, Brasil también muestra tasas de inflación por encima bajas, así es, por encima del promedio de la región. Tiene déficit en cuenta corriente, hay mucho capital que se está yendo de Brasil. Es más, Barclays recién acaba de dar un reporte en donde dice que entre enero y febrero salieron de los países emergentes algo de 29.700 millones de dólares de capitales que se fueron a países desarrollados. Esta cifra es mayor a todo el 2013, que fue 29.200 millones de dólares. Solamente en estos meses. En estos 2 meses, enero y febrero. Señal, ¿eh? Así es. Y gran capital extranjero se está yendo pues de Brasil, lo que justamente complica su cuenta corriente, la balanza de cuenta corriente. En el contexto de esta inversión millonaria que va a ser el Mundial, ¿no? O sea, prácticamente es artificial, pero ahí están. No sé cuánto le va a costar y cuánto le va a costar pagar eso. Aparte, en Brasil hay mucho problema de credibilidad, ¿no? En el gobierno, en las autoridades, y eso está generando que los inversionistas no vayan a ese país y estén yendo a otros. No solamente está complicado el escenario en Brasil, yo te podría decir que está en Turquía, está en Sudáfrica, así es, en Sudáfrica. Es más, la depreciación de la moneda brasilera, del real, el año 2013 fue mayor al 19%. Es inmensa. Así es. Y la rusa, me parece, la moneda fue más del 40%, ¿no? Es decir, el escenario también en esos países que son los grandes países emergentes, el tema está muy complicado. Hay una duda sobre la performance. Muy diferente a lo que pasa en países como Perú, Chile y Colombia, ¿no? Y el caso mexicano, que es el otro socio de la Alianza del Pacífico, ¿cómo lo ves? Las perspectivas para México también no son, bueno, se han ajustado, pero las
perspectivas son buenas, es decir, es un país que está creciendo, justamente acompañando el mayor crecimiento de la economía americana, ¿no? La economía americana se está reactivando. De a poquito, así es, de a poquito, contagia inmediatamente, claro, a México. Más lento de lo que se quisiera. Está saliendo Estados Unidos, pero está creciendo y México acompaña ese crecimiento porque es su principal socio comercial. Comercial, ¿no? Igual que Canadá. Así es. O sea que, y bueno, pero además México sí está tomando una serie de políticas prudenciales. Así es. Ha hecho una reforma financiera súper importante. Una reforma energética también, así ¿no? es. Que es una política de Estado. Dentro de la Asociación de Bancos estamos siguiendo mucho la reforma financiera que ha hecho México, una reforma financiera que apunta a mayores niveles de inclusión financiera en el país. En México el nivel de inclusión es súper bajo. Más bajo que el peruano. Incluso, y en el Perú el nivel... Pero ¿tienen el mismo nivel de informalidad que en el Perú? El nivel de informalidad es fuerte, ¿no? Correcto. Sí, es fuerte. El nivel de informalidad en el Perú entre pequeña y micro bordea el 70%, ¿no? Y entre solamente microempresa el nivel de informalidad ahí se nos va cerca del 90%, ¿no? De trabajadores en la microempresa. Imagínate, o sea, es un fenómeno similar, no igual al peruano, ¿no? Pero Perú muestra, por ejemplo, un indicador de créditos entre el PBI de cerca del 30%, mientras que México debe estar en cerca de 25%, muy por debajo. Estamos más bancarizados que México. Así es, pero todavía pues hay mucho... Bueno, Bolivia está más bancarizada que el Perú. O sea, son cosas que uno no... Bolivia está, sí, pero justamente el año pasado acaban de hacer una reforma de la ley de bancos en donde están aplicando medidas que justamente van a ir en contra de esa mayor inclusión financiera. Están poniendo créditos dirigidos, están poniendo topes a las tasas de interés, están poniendo mayores impuestos al sistema, lo cual justamente va a ir en contra del sistema bancario de ese país y el resultado va a ser opuesto al que buscan, ¿no? El resultado va a ser menor inclusión financiera, ¿no? Ya. Finalmente, Alberto, ¿cómo ves este primer trimestre en el sector financiero peruano? ¿Qué destacarías como elementos positivos y otros de riesgo a tomar en cuenta en lo que el resto del segundo? Justo estaba revisando cifras que acaban de salir y más o menos el crecimiento de los créditos a marzo con respecto a marzo del año pasado está bordeando el 13%, un porcentaje mayor al que cerró el año 2013, que fue aproximadamente de 12%, ¿no? Es decir, se ve un mayor otorgamiento de créditos justamente acompañando este mayor crecimiento de la economía, ¿no? Ahora, digamos, ¿tú crees que eso es un reflejo real de que sí la economía peruana sigue creciendo a un ritmo más o menos parecido, sostenido? La banca es el reflejo de lo que pasa en la economía, ¿no? Si la economía crece no a 5 como creció el 2013, sino a tasas de 5.5 como se espera crezca este año, la banca va a acompañar ese crecimiento con un mayor otorgamiento de crédito. Pero fíjate, ¿no? Un crecimiento de 2 dígitos es positivo, ¿no? Así es. A todas luces. O sea, pocas cosas crecen en el Perú a 2 dígitos. Así es. O sea, que es uno de los elementos. Otro tema es importante, que los depósitos siguen creciendo, es decir, la gente sigue confiando en el sistema y va poniendo su dinero. Y con 50%, como decíamos, del total, más en moneda nacional. Así es. Ahora, en los últimos meses, debido al aumento del tipo de cambio, eso ha generado esa expectativa, claro, que podría revertirse. Que hay una mayor proporción de la población que está yendo a los depósitos en dólares, ¿no? Por el aumento del tipo de cambio. Muy diferente a lo que pasa en los créditos, ¿no? Correcto. Ahora, la mora también se mantiene en niveles bajos. ¿El promedio cuánto cercano está? Al 2%. Ok. Si bien es mayor al de el año pasado, en el 2012, es justamente reflejo de atender a nuevos segmentos del mercado con baja cultura financiera, ¿no? Más riesgo. Y claro, el promedio está en cerca del 2%, pero imagino que microempresa o nuevos clientes, la mora puede llegar hasta el doble tranquilamente. Así es, pero yo te podría decir que los bancos cumplen las normas que emite la superintendencia, son muy responsables en ese sentido. Y el otorgamiento y seguimiento que hacen de la cartera crediticia es súper adecuado y responsable, ¿no? Perfecto. Alberto, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias por esos conceptos. Bueno, ahí tenemos ese brochazo, ese panorama que ha dado el Fondo Monetario para el Crecimiento de los Países de América Latina este 2014 y donde el Perú efectivamente es uno de los que sale mejor parados. Lo que falta es hacer otro tipo de reformas justamente para que ese 5.5 en realidad sea un piso y no un techo para todos nosotros. Gracias, Alberto, como siempre, cordialmente invitado siempre. Muchas gracias. A ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.